La mayoría imagina una humilde tienda en medio del desierto. Algo sencillo, sin sofisticación. Pero la verdad es otra. En el corazón de aquel campamento se levantó una obra que desafía la imaginación. Una estructura móvil tan precisa y rica que tiene el aroma del cielo hecho con manos humanas. Hoy descubrirás qué había realmente dentro del tabernáculo de Moisés y por qué casi nadie se atreve a contarlo sin perder la reverencia que merece. Cuando Dios habló a Moisés, no entregó instrucciones vagas ni ideas generales. Mandó un patrón. No era un boceto improvisado, sino un diseño con medidas, materiales y símbolos claros. Un modelo que apuntaba hacia algo que trasciende madera y metal. Moisés fue el receptor, pero no el artesano principal. Entre la multitud de manos surgieron nombres que la Escritura destaca. Bezalel, señalado por Dios y lleno del Espíritu, y su colaborador mencionado en algunas transcripciones como Olabas, que probablemente corresponde a Oliab. Estos nombres no aparecen como halagos humanos, aparecen como testimonio de un encargo divino. Hombres y mujeres capacitados por la inspiración de Yahweh para transformar la materia en morada. Imagina la escena antes de que se abriera el primer telón. Carpas que huelen a cuero y a humo, herramientas apiladas en la arena y hombres y mujeres que habían aprendido oficios en condiciones brutales, pero que ahora trabajan con paciencia casi sacramental. Esos artesanos no eran simplemente buenos con las manos, estaban llenos de una destreza que el texto mismo atribuye a la influencia divina. No se trató de orgullo humano, fue obediencia creativa. Allí se combinaban la dirección celestial y la disciplina artesanal. Si esta revelación te interesa y quieres seguir descubriendo más secretos del santuario y cómo estos apuntan al templo, suscríbete y activa las notificaciones. Quédate conmigo hasta el final. Aún quedan detalles que conmueven. Para entender lo que había dentro del tabernáculo, hay que empezar por los materiales. Oro perfectamente trabajado, plata pesada, madera de acacia rehabilitada, telas tintadas con colores raros, cuero y piedras preciosas. Nada de esto era casual. Cada componente respondía a una función y a un símbolo. El oro cubría superficies, no por vanidad, sino para señalar presencia, pureza y valor eterno. La plata se usó donde se necesitaba resistencia y contacto con el suelo. Las bases de plata, profundas y pesadas, eran el fundamento que permitía que una estructura móvil mantuviera su dignidad sin kilos de cimiento. Es razonable suponer, según inferencias arqueológicas, que esas bases fueron labradas para encajar con precisión, sosteniendo las planchas de acacia sin necesidad de anclajes permanentes. La madera, no imagines maderas nobles y rectas traídas de un bosque lejano. La acacia disponible en el Sinaí era en muchos casos torcida y dura. Sin embargo, lo que a simple vista parecía material humilde fue transformado mediante técnicas de carpintería sofisticadas. Según el relato, la acacia fue trabajada en planchas. Se mencionan 48 planchas en algunas tradiciones que luego fueron recubiertas con oro. Visualiza la transformación: astillas, vetas retorcidas, olor a resina, y luego el martillo del carpintero hasta ver emerger superficies rectas y doradas. Esa misma madera, convertida en paneles, se integraba al sistema modular que permitía montar y desarmar la tienda sin perder la integridad de su diseño. El metal y su fuego son otra ventana hacia lo inusual. Fundir oro y trabajar piezas ricamente ornamentadas en medio del desierto exige control del calor, herramientas especializadas y un equipo acostumbrado al riesgo. Piensa en el calor de un horno artesanal, el brillo del metal al alcanzar la fluidez, el silbido del aire insuflado por fuelles de cuero. Es probable que las temperaturas requeridas se acercaran a los umbrales que conocemos hoy como muy altas. No es preciso científico, sino una inferencia razonable basada en la naturaleza física de los metales.
De cualquier manera, la escena tenía algo de milagro técnico. Hombres que habían sido esclavos, tomando el fuego y volviéndolo instrumento de santidad. Las labores sobre el oro tenían una exigencia casi absoluta. El candelabro, conocido por su labor compleja, se describe como obra del martillo. Según la tradición y la propia lectura del texto, fue moldeado por un trabajo de golpeo y modelado, que exigía perfección. Una sola imperfección podía invalidar una pieza que, además, servía de mediador entre luz y espacio sagrado. Algunos antiguos comentaristas sostienen la idea de que partes del candelabro fueron trabajadas a partir de una sola masa de oro, modelada y repujada, una hazaña técnica que produce asombro al pensarla en un campamento ambulante. Al comentar esto, es prudente decir que esa interpretación combina la lectura literal del mandato con inferencias sobre técnicas metalúrgicas que no están describiendo hornos modernos, sino artes tradicionales aplicadas con extremo cuidado. Las mujeres tejedoras ocupan un lugar central en este relato. Mientras el martillo retumbaba en un taller, en el cobertizo contiguo se tejían en telares los colores del cielo. Hilo de lino fino entretejido con hilos teñidos de azul y púrpura. El tinte púrpura, extraído de moluscos marinos, era raro y costoso. Transportarlo hasta el desierto fue una operación logística, y su uso en las cortinas y en los vestidos señala que aquello no era mera decoración, eran símbolos visibles. Los querubines tejidos en las telas no eran bordados marginales, formaban parte de la trama, integrados en la construcción misma de la cortina que separaba lo santo de lo santísimo. Eso implica habilidades de diseño textil y un corpus de saberes transmitido de generación en generación, ahora puesto al servicio de la presencia. El aspecto humano de la obra merece ser enfatizado. Bezalel aparece descrito como lleno del espíritu para inventar y hacer toda obra de arte. Este lenguaje no es figurativo que empalma talento con carisma. Indica que la competencia técnica fue combinada con una convicción espiritual. A su lado, Oholiab, o en la variante textual que aparece en algunas fuentes, Olabas, figura como colaborador y maestro de oficios. Es importante señalar la variante de nombre sin pretender corregir textos. Algunos manuscritos registran una forma, otros otra. La intención no es debatir paleografía, sino reconocer que la transmisión textual tiene matices. Lo que permanece claro es que Dios escogió, formó e inspiró a líderes capaces de enseñar a otros, esclavos convertidos en artesanos, trabajadores comunes transformados en guardianes de la belleza sagrada. Ahora piensa en las tensiones de la ingeniería móvil. No se trataba de levantar paredes y dejarlas, era necesario que todo pudiera descomponerse, transportarse y montarse de nuevo una y otra vez durante 40 años. ¿Cómo sostener paneles forrados de oro sin cimientos? La respuesta fue ingeniosa y práctica. Elementos modulares ensamblados en bases de plata que, por su peso y calibración, ofrecían estabilidad. Las barras que atravesaban los paneles permitían que la estructura respirara sin desarmarse ante el viento del desierto. Esta solución modular convierte al tabernáculo en una hazaña de ingeniería temprana. No queremos imponer una tecnología anacrónica, pero sí señalar cómo se resolvieron problemas técnicos con soluciones sencillas y elegantes, posiblemente mediante encajes y presión, pesas bien distribuidas y piezas intercambiables que no requerían obras permanentes. Pausa mental. Imagina el ritmo del ensamblaje en el día señalado. Todo estaba dispuesto para un montaje ritual y la precisión no era capricho. El mandato divino subrayaba medidas exactas. Obedecer esas medidas era un acto de fidelidad, no solo de eficacia. En muchas antiguas culturas, la medida tenía un carácter simbólico. Cumplirla era reproducir el patrón que venía del cielo. Aquí, obedecer el patrón es reproducir el orden divino en lo material. Esa fidelidad tenía consecuencias prácticas. Cuando los elementos encajaban, la tienda podía moverse sin descomponerse. Cuando se alteraban las medidas, la armonía se rompía. Volvamos al detalle de las vestiduras sacerdotales, porque su función va más allá de lo estético. Las prendas del sumo sacerdote eran un conjunto de protección y de identidad. El pectoral con 12 gemas, cada una representando una tribu, no era un adorno privado, sino un recordatorio visible del vínculo entre Dios e Israel.
Las campanillas cosidas al borde de la túnica cumplían una doble función, sonora y simbólica. En tiempos antiguos, el sonido podía advertir presencia, marcar el movimiento del sacerdote y, según la lectura religiosa, señalar que la vida y el servicio continuaban. La placa de oro con la inscripción «Santidad al Señor» no era un lujo ostentoso. Era una declaración pública de que aquello que el sacerdote llevaba tiene un propósito sacramental. Es fundamental decir que estas interpretaciones conectan texto y función. Cuando hablamos de protección espiritual, no queremos prometer resultados automáticos ni milagros mecánicos. Hablamos de un lenguaje simbólico que enseñaba a los israelitas a acercarse con reverencia. El riesgo de entrar en la presencia también se manifiesta en la práctica. El lugar más sagrado, el Sancta Sanctorum, estaba separado por una cortina, y solo el sumo sacerdote podía entrar, bajo normas estrictas. Ese acceso limitado recuerda una verdad teológica. La cercanía con lo divino exige mediación y preparación. No se trataba de una burbuja mística para el ritual. Era una pedagogía que enseñaba temor santo y respeto. Al mismo tiempo, el diseño arquitectónico del tabernáculo funcionaba como catequesis. La entrada, el atrio, el candelabro, la mesa de los panes, el altar del holocausto y finalmente el lugar donde la nube descendía. Cada paso enseñaba algo sobre acercarse a Dios. He mencionado el candelabro, pero su razón de ser merece otra mirada. La lámpara no solo iluminaba el espacio, su forma y ejecución comunicaban orden cósmico. La luz representaba la presencia y el gobierno divinos en medio del pueblo. Fabricar un candelabro con brazos y adornos trabajados a martillo, con recipientes y flores estilizadas, era una combinación de estética y función. Los artesanos buscaron que la luz emergiera de manera controlada, estética y simbólica. El diseño no era capricho artístico, era teología en metal. Mientras avanzaba la obra, los artesanos parecían fusionar lo tangible y lo invisible. El patrón celestial, mencionado como punto de referencia, no es una mera metáfora. La idea es que el tabernáculo reproduce en lo terrenal algún aspecto del orden manifestado en la esfera divina. Esto no nos da acceso a un plano técnico del cielo, ni nos permite convertir la metáfora en un mapa astronómico. Lo que sí implica es que la obra humana fue llamada a reflejar una verdad superior. Orden, belleza y santidad encarnadas en materiales cotidianos. En el día acordado, todo se montó en una liturgia de precisión. Puedes imaginar a los portadores colocando las barras en los anclajes, los tejidos desplegándose como un telón, los utensilios brillando al sol. Y entonces ocurrió lo que el relato señala como culminación. La nube de la gloria descendió y llenó el tabernáculo. La presencia visible de Dios se manifestó como cobertura y guía. Según Éxodo, la nube cubrió el tabernáculo y la columna de nube se posó. Desde ese momento, la presencia se convirtió en señal de guía en la movilidad del pueblo. Al decir esto, quiero recalcar que antes hemos hablado de técnicas que son inferencias razonadas. Esta manifestación, en el núcleo del relato, es un acontecimiento teológico narrado como realidad por la Escritura. Ese colofón convierte la obra técnica en experiencia teofánica. La perfección del trabajo humano y la soberanía divina convergen. La tienda, que sobrevivió vientos y traslado, se volvió un lugar donde la gloria residía y desde donde la comunidad recibía dirección. No es casualidad que al mirar hacia atrás, la historia del tabernáculo sea leída como un puente hacia el templo permanente. Los reyes David y Salomón no inventaron de la nada, heredaron y transformaron un modelo. El tabernáculo fue provisional y a la vez prototipo. Movilidad y temporalidad que apuntaban hacia una morada estable, construida más tarde con otra tecnología y en otra escala, pero continuando la narración de un pueblo que busca residir en la cercanía de Dios. Hay detalles técnicos que a menudo se convierten en pequeñas maravillas para la mente moderna. Por ejemplo, el manejo del oro en láminas finas para cubrir madera requiere martillado y laminado,
técnicas que inventivan una ligereza aparente sobre una estructura sólida. Las planchas de acacia forradas con oro ofrecen una superficie que recuerda la luz sin sacrificar la resistencia de la madera en su núcleo. Del mismo modo, las bases de plata sirven de interfaz entre tierra y estructura dorada. La elección de plata para los soportes puede responder tanto a razones prácticas, peso, disponibilidad, maleabilidad, como simbólicas. Es probable que los artesanos eligieran materiales pensando en ambos órdenes, utilidad y significado. También conviene recordar que muchas de las afirmaciones técnicas que ahora nos asombran no están descritas con lenguaje moderno en el texto bíblico. Donde la escritura es precisa en el mandato, es porque Dios quiso que la obediencia fuera literal. Donde el texto es silente, los especialistas hacen inferencias basadas en arqueología, prácticas antiguas y sentido común. Es correcto decir posiblemente o es razonable suponer cuando se introducen estas ideas, porque preservar la distinción entre texto y reconstrucción nos mantiene en un lugar de humildad intelectual. El tabernáculo no fue una muestra de orgullo, era una escuela de teología encarnada. Cada detalle enseñaba a un pueblo que había salido de la esclavitud a vivir en la presencia. Aquí la belleza tenía un fin moral y espiritual. Convertir la estética en dogma sería un error, así como afirmar que la técnica por sí sola produce experiencia espiritual. Más bien, la técnica fue el lenguaje mediante el cual el pueblo aprendió a recibir y custodiar la presencia. Cuando contemplamos la figura de Besalir y su equipo, vemos otro mensaje. La creatividad y la habilidad son dones que pueden y deben ser dedicados al servicio sagrado. La obra del tabernáculo nos recuerda que lo humano, cuando se somete a una vocación superior, puede llegar a ser vehículo de revelación. No es cuestión de mérito humano aislado, es la cooperación entre la soberanía y la obediencia, entre la inspiración divina y la disciplina técnica. Cerramos regresando al lugar del misterio. Dentro del tabernáculo había más que objetos brillantes. Había una pedagogía de acercamiento a Dios. La movilidad del santuario enseñaba que la presencia divina acompaña a la comunidad en su camino. La nube que lo cubría no solo era señal de impresionante visibilidad, era la prueba de que la obra no era simplemente humana. Cuando la gloria llenó la tienda, la técnica dejó de ser dominadora para convertirse en receptáculo. Ese es el secreto que, con respeto, mostramos hoy. El espacio sagrado resultó de la unión de oficio y mandato, de talento y rumbo divino. Si te sorprendió esto y quieres continuar la exploración, cómo del tabernáculo nació el templo permanente y qué significado tiene para nosotros hoy, no te pierdas el siguiente video que profundiza en esa transición. Comparte esta palabra con alguien que valore la historia sagrada y sus detalles. Nos vemos en el próximo episodio.